Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Tania Sutherland. ¿Qué tal estás, Tania? Muy bien, Javier. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Yo estoy encantado de que te hayas pasado por el hotel. Antes de nada, como dices en tu bio, hay que aclarar que no tienes nada que ver con Kiefer Sutherland, No. famosos actores y directores de cine. No, nada que ver, nada que ver. Es casualidad totalmente. Sí nos dedicamos al cine, pero no somos familia. Claro, pues tiene que ser el cine, ¿Ya? pero no tienes nada que ver, ¿no? Entonces eso es algo que habrás tenido que aclarar muchas veces, ¿no? Sí, claro, muchas veces. Además, Sutherland es un apellido muy típico escocés. Sí. De hecho, hay un clan que se llama el clan Sutherland, que esto suena como muy Juego de Tronos, pero es verdad. Y es como que tienen un lema y todo, ¿no? Y tienes como un... no sé cómo se llama. Cuando tienes los diseños de las bufandas, Sí. tenemos nuestro propio clan y por lo tanto nuestra propia tela. Entonces tengo una bufanda con nuestra tela. Sí, Bueno. Ya está, esto es todo lo exótico que te ve. No somos familia, pero casi. Y bueno, ya has hecho tu primer product placement, podemos decir, con Juego de Tronos, porque eres directora de marketing de HBO, ahora Max. Sí, es verdad, correcto. Y no has perdido oportunidad. No, es que claro, lo tengo ya metido en el cerebro, no ha sido consciente, la verdad. Pero sí, no, Juego de Tronos ya fue hace bastante, sería otra en todo caso. Pero sí, ahí estoy, llevo unos años ahí y la verdad que muy felices con todos los viajes que hemos tenido y es una delicia. Hombre, alguien con tu trayectoria, que has trabajado siempre en cine, en series, con guiones, con directores de cine. Claro, para ti es como, ¿no?, trabajar en Disneyland, ¿no? Para un niño, ¿no? La verdad que sí. Es un lujo. Creo que muy pocas veces puedes decir que vas feliz, ¿no?, a trabajar y que tu hobby es tu trabajo, ¿no? En este caso es así. Digo, pero me pagan por hacer esto, ¿cómo es? Mm. ¿Cómo puede ser? Y descubrí el marketing, de hecho, un poco por accidente. Yo estudié cine, empecé en producción, que creo que es una gran escuela para la vida en general, empezar en producción. Y luego trabajé en Alta Films, una distribuidora que ya ha desaparecido, pero que era como muy indie en España en ese momento. Y fue como de, pero marketing, ¿pero qué es esto? Y era como, no, pues esto es como, ¿no?, crear los pósters, hacer las películas, hacer las campañas, comunicación. Y dije, pero yo esto no sabía que esto era una profesión, ¿te pagan? Y me dijeron, sí, sí. Y ahí fuimos para adelante. Entonces empecé realmente ahí con un abanico maravilloso de cine independiente, no solo español, sino francés, italiano. Y fue una educación brutal a nivel de cine y luego también a nivel de cómo vender las películas en España de otros países, ¿no? Porque hay cosas que resuenan más o no con el público español, de una película italiana o una película francesa. Entonces tuve la suerte de estar ahí unos años y sí, así que no te puedo decir otra cosa de que es un hobby hecho trabajo. La comedia francesa del año, eso es lo que siempre Esto funciona. sí. Eso Un chifla, millón de espectadores en Francia. Bueno. Lo típico, sí, exacto. Ahí estábamos. Ese es el truco del marketing, ya lo tienes. Yo te lo doy yo gratis. Gracias. Esto lo tiene... Veo que ha funcionado. Gente en el campo cenando y la comedia francesa del año. Sí, es muy, muy recurrente eso, como... Y ahora estás, por ejemplo, ahora creo que, claro, ahora mientras grabamos va a salir The White Lotus. Sí. Es también, ¿no? Que es, Otro hotel, maravilloso. ¿no? Y a mí por eso me gusta mucho, porque es de hoteles. Y eso me parece muy, muy interesante que trate esos temas de las vidas de personas de tránsito, ¿no? Por hoteles y lo que puede ocurrir en ellos. Eso me parece divertidísimo. Es muy guay. ¿Sabes que nació por una idea? Nació en pandemia el proyecto, no sé si lo sabes. Sí, claro, porque al final era como una buena excusa para poder grabar algo sin tener que buscar muchas localizaciones, en un sitio cerrado, con cumplir los protocolos, sí. Exacto, y de una necesidad, ¿no? Es bonito como de repente se hizo un proyecto que conectó precioso y que ha seguido, digamos, una especie de franquicia, aunque no son los mismos personajes, pero sí es el mismo enclave, ¿no? Siempre es como en un lugar distinto, ¿no? Hawái, Sicilia, ahora es en Tailandia. Y la verdad es que yo soy muy fan de esta serie, no lo digo por decir, es así. Y es una delicia trabajar en algo en lo que eres fan, ¿no? Siempre tal. Y el The White Lotus
Pues en esta temporada no voy a hacer ningún spoiler, pero vais a ver que bueno, no deja títere con cabeza, toda la esencia está ahí. Y lo que has dicho de los hoteles, o sea, aparte de la serie, creo que hay algo muy, muy bonito ahí, ¿no? Que hay muchas pelis en hoteles, ¿no? Que son maravillosas, desde El Resplandor, por ejemplo, hasta Sí, el Hotel Grand Budapest, hasta Four Rooms, ¿no? O sea, hay como un género que parece que es como pelis de hoteles o series de hoteles, que a mí también me gustan mucho, entonces los sigo bastante y la serie creo que no decepcionará y estamos ahora preparando la campaña para salir. incluso, aunque no todo transcurra en un hotel, pero las escenas que tienen importancia en un hotel, en un motel, en un motel, Motel chef kiss, como Ya, dicen. Chef Kiss, En un Florida Project. Exacto, no, pero en un motel de estos que son todos iguales, que es alguien está ahí como escapando de algo y Ah, sí, esos le hacen maravillosos. una buena redada en un motel, escapando por los tejados, todo Sí, sí, eso, sí. alguien con una sábana Sí, sí. Un buen psicosis. todo eso estoy muy dentro siempre. Estoy siempre. Pero Igual. porque hay algo ahí de, claro, de efímero, ¿no? En la vida de hoteles, de Mm, moteles, de siempre de paso, de que mm. estás para irte y eso genera una especie de caldo de cultivo para buenas historias. Siempre me ha parecido muy interesante. Sí, a mí también. Desde un solo en casa también, por ejemplo, en la Sí, 2, ¿no? claro, Pero claro. Bueno, me encanta. un peliculón. Me encanta. Aquí, hay De que hecho, decirlo. la volvimos a ver ahora en Navidad y justo yo digo, no sé, y me pareció que resiste fenomenal el paso del tiempo. Te Fenomenal. fijas en muchos más detalles diferentes y luego era la película más vista en Disney, Sí. en la plataforma. Entonces, digo, no estoy solo en esto. No, no, Sí, no, yo la veo todos los años, sí, sí. es un clásico y creo que efectivamente no envejece, ¿no? Resiste perfectamente el paso del tiempo y creo que todo, aunque no seas niño, da igual, conectas con esa peli de alguna manera, no sé, es maravillosa. Sí. Y de White Lotus lo que me gusta, por ejemplo, es que creo que para mí es un poco lo muy bueno que ha conseguido a veces HBO con las series, que es que conecto con lo y sigo ya la trayectoria de esos actores. O sea, que me descubre gente que a lo mejor, o me redescubre en algunos casos, porque en la anterior temporada estaba Tom Hollander, que me encanta ese Sí, papel que hace de como de tipo decadente. Pero luego también pues, te redescubre a lo mejor a Aubrey Plaza, a Beatriz Granó, que ahora hace una película con Nacho Vigalondo, sí, a Will Sharp, que me encantó en la película esta de A Real Pain, ay, maravillosa. con Jesse Eisenberg y tal, Sí, y con Kira Culkin, sí, me pareció buenísima. buenísima. Además hace un papel muy distinto, Will Sharp, en esa Sí, peli. totalmente. Y bueno, esa peli es fantástica. La vi en Nueva York en el festival y dije, qué maravilla de diálogos, de ritmo, de sinceridad, de aplastante, ¿no? O sea, el personaje Kieran Culkin que mucho se ha unido a Succession, ¿no? Que también Sí, es de HBO. Pero manteniendo su esencia, digamos, de actor, porque habla así a ese ritmo y cómo es capaz de crear otro personaje distinto y entrañable, ¿no? Que es tan distinto. Pero sí, en White Lotus, Aubrey Plaza creo que una gran revelación también para mí personalmente. Y creo que luego también ella ha despuntado brutal, ¿no? Ha hecho desde una campaña del OEB hasta miles de cosas. hace poco vi una película que me pareció muy tierna, que se llama My Old Ass, No lo he visto. que ella tiene un papel muy importante, pero no, que eso me gusta mucho de estos papeles que a lo mejor han tenido 2 jornadas de trabajo, pero que están muy bien estudiado y preparado ese papel. Y es una comedia con un poco, esto se dice coming of age, ¿no? Como Sí. de iniciación, que me pareció muy bonita y muy tierna, la verdad, y me dejó ahí un poco tocado, fíjate. Que es una comedia, pero me pasa a veces, que con las que son más de risa, luego me golpean más duro, sí. No lo Sí, habéis venir no eso. lo ves venir, ¿no? Es Sí. como de, yo venía aquí a Sí, reírme efectivamente, esto no y estaba en el pacto. esto no es lo que he comprado. Y de repente, ¡fas! Pero también creo que son las que más te dejan pozo después, ¿no? O sea, porque también, y sobre todo si las ves unos años después, el paso del tiempo, puedes tener una reacción o ver más cosas, ¿no? Hace poco, yo reivindico recuperar las películas. Hace poco una amiga me dijo que volviese a ver Somewhere de Sí, Sofía Coppola. sí. En su momento cuando la vi no me encantó, Mm. me dejó un poco fría. Soy súper fan de Lost in Translation, obviamente. Bueno, obviamente no, obviamente, para mí. Y me dijo, no, 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 pero de verdad, vuelve a verla hoy en día, ¿no? Como con otra edad y verás
lo que te parece. Y la volví a ver, en un hotel también, por cierto, en Chateau Marmont. Em, y dije, wow, ¿no? Es como esa relación del padre con la hija, que a lo mejor no había caído tanto, ¿no? En su momento, ¿no? Como ya creo que de más mayor, ves como cosas que puede estar pasando él, estás más cerca de él que de ella. Ese terrible momento en el que te das Ese cuenta. terrible momento en el que dices, han pasado los años, pero Ese terrible también... momento en el que dices, soy un poco más Bill Murray que... ¿Cómo Sí, puede pasar sí. esto? Y te dices, no, es la vida lo que ha pasado. Total. Pues la recomiendo mucho otra vez. O sea, creo que ahí habría que recuperar algunas, ¿no? De hacer una lista de pelis recuperadas o series recuperadas que Pero, creo que... pero estoy de acuerdo contigo y con tu amiga que te lo dijo, porque creo que a veces es una buena manera además de derribar prejuicios que tenemos. Prejuicios que nos hemos construido nosotros mismos de, a mí esto no me gusta. Y luego te das cuenta de que en tu cabeza lo recordabas muy diferente y que era tu forma de estar ante ante esa película, libro, artista, lo que tú quieras, ciudad incluso. Hay gente que, o sea, me refiero, que tiene una opinión muy dura de repente contra Berlín Total, total. o contra Sí. Estambul o lo que fuera y no se baja de esa burra Y no vuelven, y ¿no? no vuelven. Y luego te das cuenta de que tú cambias y tu forma de percibir las cosas cambian un montón. Muchísimo. Y es bueno comprobarlo en una cosa como tan, entre comillas, sencilla como una película que dura poco en realidad y que pues crees que ya la conoces y que la has visto y que la tienes interiorizada y luego te sorprende muchísimo. A mí me ocurre mucho eso. Sí. Películas que digo, a mí esto no me gustaba y luego dices, sí, espera que me... Bueno, también ocurre con la comida a veces, ¿no? Sí, claro, gustos Es como adquiridos, ¿no? los Esto, sí. adquiridos, sí, sí, sí. O vas, sí, tu paladar va cambiando en todos los Sí, sentidos, ¿no? sí. Yo También. aquí lo comenté con alguien aquí que yo tenía una opinión, pero muy dura contra las guindas. No sé por qué. Y de repente un día las probé y digo, pues esto Esto está está buenísimo. O sea, pero riquísimo. además era como diferente a lo que yo pensaba. Y digo, tenía un prejuicio contra las guindas, es ridículo. Y entonces digo, ¿cuántas cosas en mi vida las he afrontado como con las guindas? Que tenía una especie de cruzada contra las guindas. No sé, una especie de eso, de las veía como en almíbar o como empalagosas o cursis y luego digo, no, esto Es verdad que estéticamente me la forma gusta. puede ser un poco cursi, ¿no? Es como automáticamente las quitabas, ¿no? Yo al menos era como, Siempre, esto fuera. siempre, Y siempre. luego ya el resto del plato estaba ahí. Sí, sí, exacto, exacto. Digo, no, no quiero guinda. Pues Y mira, luego, te tomo el testigo y las volveré a probar porque me pasaba un poco igual. sí, sí, sí. Pero por ejemplo, volviendo a Real Pain, que para mí es una de las grandes sorpresas del año de cine y que quiero que les vaya bien en los Oscar. ¿Tú en los Oscar con quién vas un poco más? Uy, bueno, con Ariel Payne seguro, porque creo que este tipo de cine también Mm, que parece tan sencillo, ¿no? Que es como, hay dos personas hablando en un tren. sí. No es tan sencillo. Entonces ese guión me parece brillante, me parece que toca palos como la familia, como dices tú, ¿no? O sea, ellos vuelven a un lugar que es Polonia, Mm. un poco para descubrir sus orígenes, ¿no? Y prejuicios que tienen se van rompiendo Y me algo. gusta mucho también cómo tratan el tema de la explotación turística del horror, que es una cosa que te desconcierta muchísimo. O Hmm, sea, yo, por ejemplo, yo fui a Dachau, el campo de concentración, o sea, el campo de exterminio que está, como digamos, a las afueras de Múnich, y te queda, o sea, con la experiencia en sí, el momento de ir y vivirlo, es rarísimo. O sea, sí, tienes una cosa como sentimientos encontrados, de decir, esto es como una cosa turística, un plan, sí, cómo te va a actuar, cómo te vas sí. después. Y eso lo refleja fenomenal la película. Fenomenal y además siendo ellos familia, ¿no? De alguien, porque es verdad que Mm, lo puedes visitar como claro, referente histórico o lo que sí. sea. A mí me estuve en Israel hace unos años haciendo un junket para una peli precisamente y fuimos a Yad Vashem, ¿no? Que es uno de los campos de concentración. Y fue, pues lo que tú dices, un sentimiento muy encontrado. Y creo que la película refleja muy bien, pero si tuviese que elegir una ganadora, o por lo menos me gustaría que ganase a Nora, de Sean Mm, Baker, que me gustó muchísimo, creo que es muy fresca, em, toca también, o sea, en el fondo, ¿no? Es una peli decían una Cenicienta, una Pretty Woman actual, pero sí, no, ¿no? O sea, hay mucho tema de nacionalidades encontradas también, hay un tema de superación, hay, bueno, Nueva York, por supuesto, como enclave, que siempre, siempre bien,
Pero bueno, parece que ha ganado ahora los premios de los SAG, o sea que yo tengo esperanzas de que gane, aunque está ahí con The Brutalist, seguramente. No lo sé. Sí, y de Brutalist lo comentamos, que la fuiste a ver también. ¿Y qué te Sí. pareció? Me gustó. El intermedio de decir que hay mucha gente a favor y en contra, yo estoy en contra. En contra del intermedio. Estoy en contra del intermedio. Porque, o sea, sí, es una peli muy larga, era de 3 horas, pero también son las de Martin Scorsese de 3 horas y nadie tiene un break. A mí me sacó mucho el intermedio. O sea, me sacó, estaba muy, muy metida y me sacó. Entonces, es verdad que la última parte de la peli, la segunda parte de la peli me pareció más floja. Y creo que se resuelve muy rápido todo. O sea, la primera parte la disfruté muchísimo. Creo, bueno, hay cosas a favor y en contra. La construcción del personaje de él, al principio, creo que le faltaría un poco de humanidad, ¿no? Está tan Ah, deshumanizado, pero entiendo que va con lo que le ha pasado. Y la segunda parte me pareció todo como... Como, bueno, sí, ya, pim pam. No voy a desvelar nada, pero se resuelve todo muy rápido para mi gusto, ¿no? Y hay muchas cosas que deja sin explicar. Me hubiese gustado más que se largase, pero bueno, estuve en el coloquio escuchando a Brady Corbett y a Adrian Brody que hicieron en la academia y comentaron algo muy interesante que me pareció que comentaron que la arquitectura de la posguerra y la arquitectura de antes de las guerras, ¿no? Cuenta una historia que ellos, bueno, intentaron contar, pero que es verdad que tiene su propia historia y que hay edificios que se mantienen, que tienen eso, que a lo mejor hay gente que no sabe, ¿no? Qué pasó o tal, y que sí que es verdad que es un testamento al arte. En aquel momento ellos buscan, digamos, esa vía de escape, lo hacen a través del arte, la belleza, y él es posible como recuperar una parte de sí mismo a través del arte, que esa es la parte que me gustó de la peli. mm, sí, ay, curioso lo del... Pero, por ejemplo, como a ti también te interesará, como herramienta de marketing está bien, ¿eh? Porque yo vi un montón de gente subiendo la foto del intermedio Sí, como algo, como en plan, estoy aquí a mitad de esta sí, escalada y loco. Y me pareció bien, o sea, como a nivel, eso, marketing de idea, sí. cómo está, como incluso a nivel de diseño, cómo lo presentan, creo que pareció inteligente. Y yo también te diré que agradecí ese descanso, ¿eh? Pero Eres pro sí, a nivel intermedio. fisiológico. Sí, no voy a entrar en detalle, Sí, pero tienes sí. toda la razón. Lo vi los tweets y tal, hicieron una campaña con el intermedio, me pareció muy inteligente. Una cosa es como espectadora, otra cosa es como profesional. Como profesional me pareció fantástico. Y también toda la gráfica que han tenido me parece, Bueno, bueno. por no decir brutal, otra Sí, sí, palabra. sí. Los Me créditos así como todo, ¿no? Los en créditos horizontal y el tráiler alucinantes. también. El tráiler me pareció rompedor, o sea, me pareció que tiene una estética muy acorde con la peli. Lo aplaudo. A nivel estética, marketing, lo aplaudo porque es una peli muy difícil tiene muchas patas que vender, ¿no? Y es verdad que tampoco es una peli dura también. Así que me pareció bestial. Sí, pues es una película de estas que me cuesta mucho cuando la gente pregunta, voy, que te ponen sobre ti una responsabilidad de Sí, dedicar una tarde claro. entera a un plan que, claro, y que es dura, como tú dices. Entonces, me pasa también con libros, ¿no? Dices, no sé hasta qué punto quiero o puedo recomendar esto o no. Es una responsabilidad súper complicada. Pero yo creo que merece la pena ir, o sea, merece la pena siempre ir al cine, pero en este caso en concreto, porque creo que es una cosa diferente al menos, ¿no? Y que él además, el director, que tuviera como total control sobre la película y sobre la edición de la misma, creo que ya lo hace muy interesante, al menos desde un punto de vista creativo, ¿no? Y cómo se Sí. mezcla se superpone, digamos, eso de hacer una película tan grande con la vida de Adrian Brody, ¿no? De que levantar una construcción tan grande, ¿no? O sea, como que hay un paralelismo Justo. entre la realidad y la ficción, que me parece, a modo de narrativa, me parece interesante ya solamente. Sí, luego hay una frase muy potente que se dice que es no importa el viaje, sino el destino, ¿no? O sea, ellos lo viven así. Luego entiendes por qué. Pero bueno, puedes argumentar si sí, si no, Sí, esa frase mucho. Pero bueno, sí, me pareció muy interesante el enfoque y, como tú dices, la dirección. Y bueno, o sea, a nivel campaña me estaba acordando cuando esto era el intermedio, porque cuando vivía en Inglaterra sacaron una
película que se llama Legend. A ver, la película tampoco es que valga mucho, pero Sí, me suena es de mucho. Tom Hardy. Él le hacía como de gemelo. O sea, tenían Sí, como dos sí, justo, papeles. justo. Que es una Y cosa que odio, te diré. Siempre lo no, he dicho aquí. fatal, o sea, todo mal. Odio las películas en las que alguien hace. El mismo actor hace de dos personas. No puedo con ello. No, También lo no. hacía en Fargo, una temporada que lo Sí, hizo Ewan McGregor, que hacía de doble de dos gemelos. No sí. puedo, no, o La sea, red no, social también, lo ¿no? odio. Sí, la red social Armie con Hammer, Armie Hammer, que está muy ahora. canceladísimo. Bueno, ahora ha vuelto, ¿no? Ya no Ahora está ha vuelto, cancelado. está haciendo un Ha vuelto a la red movimiento. social. Sí, Pero qué interesante también lo que es las vidas de actores o de, digamos, estrellas de Hollywood, eh, las trayectorias de Armie Hammer y Timothée Chalamet, ¿no? paralelas. Que salen los dos en Call Me By Your Name Sí, y las- sí, los caminos, tropiezos, historias, arcos que tiene cada uno. sí, totalmente. Pero bueno, te he Em, interrumpido no, con no. mi digresión sobre los No, gemelos, es verdad, perdona, los gemelos. sobre Es el... que es un temazo, ¿eh? Guau, guau. Aquí podríamos estar hablando toda la tarde. Pues bueno, el caso es que está esa película, que efectivamente no es una gran película, no iba por ahí, pero la campaña me hizo muchísima gracia porque tenían las críticas allí, ¿no? Que son estrellas, bueno, como en algunos países y aquí también. Entonces, lo que era el póster, o sea, eran ellos dos, ¿no? Ellos dos, bueno, él duplicado, mejor dicho. Entonces pusieron como varias críticas de 2 estrellas entre ellos, con lo cual parecía que eran de 5 y que las habían tapado. Entonces se hizo como Ah, muy sonado. Entonces me pareció muy gracioso, ¿no? También, o sea, como de tener ese valor y también esa picardía de hacerlo. Y entonces se hizo muy sonado eso mismo, porque fue como que ellos tampoco lo escondieron. Entonces, simplemente ya por esa conversación, hubo mucha conversación más de la peli que de la peli por sí, que ahí yo creo que fue un movimiento osado y se me quedó grabado. O sea que sí, pero es un tema muy divertido el de trabajar una película alrededor, ¿no? Del marketing, cómo venderlo, cómo contarlo, con los póster, con qué acciones, o sea, el merchandising, todo eso me divierte mucho y me encanta, sí, sí, es muy divertido. genial. ¿Y tú o sea, así trabajando con gente del cine o demás, tienes alguna anécdota interesante con alguien así que te haya parecido fascinante de vivir pues eso, una película con ellos, de algún modo? Sí, durante mi etapa en Londres, estuve viviendo allí muchos años. Trabajé en Fox Fox y Searchlight, Fox ¿no? Searchlight, sí, muy Es bien. como Es la rama cool, indie, más. la rama cool, la de los premios. Sí, entonces es verdad que teníamos como a lo mejor 5 o 6 estrenos al año, pero es verdad que eran muchas campañas de Oscar y muchos festivales internacionales, sobre todo, que fue muy fascinante, ¿no? Porque desde el Festival de Transilvania, que hay un festival en Transilvania, he de decir, he estado, ¿Has hasta, estado? he estado en todos los que te puedas imaginar, hasta el de Carlo Vivari, que es maravilloso, hasta Cannes, hasta Nueva York, hasta Berlín, ¿no? Todos. Nos los hicimos todos. Y dependía un poco de la peli, ¿no? También, o sea, como la ruta que querías llevar, si era una peli un poco más indie, o si fuera un Wes Anderson, por ejemplo, que también estuve trabajando con él y con su equipo mucho tiempo, como un año así, planificando un poco la comunicación, la campaña. Entonces, él solo viaja en tren. Eso es un tema. Wes Anderson. Sí. Entonces, claro, para hacer el tour, pues tú imagínate, o sea, una logística ahí de trenes, que es muy también como una peli, o sea, es un poco Darjeeling Limited, ¿no? También una de sus pelis. Y entonces, ese es el momento cuando te das cuenta de que el artista, tu idea del artista en la realidad es, ¿no? Y bueno, entonces para empezar, pues hubo muchísimo tren en este tour del Gran Hotel Budapest, otro hotel, Y también em, salen trenes en que esa también película. salen trenes, por supuesto, porque él viaja en Claro, tren siempre. por eso. Y entonces la verdad que era fascinante de repente pues estar en la estación y de repente que el tren se empezaran a bajar Bill Murray, Wes Anderson, Jeff Goldblum, bla, Saoirse Ronan, ¿no? Todo el cast. Y fue muy guay ver cómo trabaja, porque, bueno, la peli, voy a volver al inicio, para empezar a trabajar una campaña de ese modo, una estrategia de comunicación, tienes que ver la peli muchas veces y hablar mucho con los creadores, con el director, ¿no? Con los guionistas, con todo el equipo durante mucho tiempo, desde el guión, te diría casi, para entender un poco la paleta de color, cómo va a ser, cuál es el tono, ¿no? Para luego, lo peor que te puede pasar es hacer una campaña que te digan, mira, esto no es la película. O sea, Sí, desmontarlo hasta ver la claro, eso esencia, no ¿no? puede ser. Entonces, es muy importante siempre empezar muy, muy desde el principio
Y entonces en este caso de un director como Wes Anderson, que tiene un universo tan claro, tan mágico y tan estudiado, pues por un lado es muy de agradecer, ¿no? Porque ya como la paleta la tienes más o menos clara y en realidad es todo muy simétrico. Y bueno, pues de ahí vimos la peli varias veces, trabajamos con agencias creativas, trabajamos con todos los demás países, ¿no? Que al final son como diferentes equipos de marketing de muchos países poniendo sus cerebros a trabajar. Y de ahí salieron, pues por ejemplo, no sé si te acuerdas de la peli, pero pues tenían un momento en el que hay como unas tartas Bueno, de una pastelería que se llama me Mendel's. invitaron al estreno ¡Ah! y me regalaron una La cajita de cajita, claro. Mendel's Sí, sí, rosas, sí. como con toda Esto la es, tal. esto Me es. encantó eso. Pero hablo, claro, cuando se estrenó en 2014, 2000, Pues por ahí, por ahí, sí. ¿no? Entonces, desde eso hasta un perfume que creamos que era Eau de Panache. O de Eau Panache, de bueno, Panache. me encanta esa escena, me encanta, lo Sí, de esa Eau de escena es Panache. increíble. Y bueno, luego pues toda la estética, ¿no? Hicimos, en España el equipo español montó como una especie de barbería para, como el look, ¿no? Como el Sí. look del personaje Ray Fiennes, ¿no? Como que lo pudieras replicar con el bigote y tanto, fueron las barberías de Wes Anderson. Bueno, lo bueno es que puedes jugar ahí, ¿no? Y repetirlas veces, entonces es verdad que hace falta tiempo y que vaya con eso. Y luego toda la gráfica pues estaba desarrollada en esos colores pastel, rosas, ¿no? Sí. Y hay una cosa muy curiosa de la peli, Hmm. que es que el hotel que sale en el póster, que obviamente es una especie de diseño y maqueta, pero en realidad existe. Y es Mm. el hotel Pup que está en Carlo Vivari. O sea, la inspiración de ese hotel es el hotel de Carlo Vivari, que es donde sucede el festival de Carlo Vivari. Mm. Y cuando vas, o sea, si vas al hotel, claro, flipas, porque es como, ¿qué esto es? Entonces, bueno, pues no lo hicimos en Carlo Vivar el Junket, lo hicimos en Praga, porque él venía al Festival de Berlín en tren, y fue todo pues como una fantasía absoluta, y bueno, pues la verdad que Sí, estar cerca de una persona tan genio fue sí. una experiencia brutal. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en la película, una de las últimas que ha hecho, la de French Dispatch, que es un poco como un homenaje al New Yorker, em, que me pasó una cosa muy loca en el cine, que me devolvieron el dinero. Se estropeó la película a mitad de la ¡Ay, no me digas! estreno. O sea, nunca lo había visto algo así en el cine. Pero todo el tema de los pósters y todo el tema de las portadas y tal, la ha hecho Javi Aznárez, que es como parece como mi primo falso, que es un ilustrador que me encanta, que vive entre Menorca y Barcelona y demás. Y él lo hizo todo él, todo el diseño, todo esto. Y que debe ser una currada increíble, ¡Qué, pero muy divertida. Y qué hablar con él y tal. fuerte! No, además que era una pasada todo el diseño. Sí, sí, Y no- todo lo hizo él. Y una paliza tremenda. o sea, tú también tienes como tus ramas de posibles familiares, ¿no? Como por Sí, la... en vez de Javi Aznar, Javi Aznárez, y hablamos mucho de eso. Y en broma le digo que es como mi casi primo, y además es un primo muy cool, porque este es un artista me encantan los pósters que hace para todo. Y para campañas, es como una persona súper cotizada. Y La me gráfica es encanta. chulísima. Sí, sí. Sí, hablando de gráfica, cuando tienes una peli, ¿no? En este caso Cisne Negro, ¿vale? Que es otra campaña en la que trabajé. Tienes toda la gráfica de la peli y tal, y luego si la campaña o la peli va a premios, sueles como refrescar, ¿no? Entonces haces como unos postes especiales para académicos o para esa tanda. Y para esa peli específica hicimos unos como que a mí me encantaron, que eran como entre póster rusos, o sea, como una Sí. mezcla tal, que lo hizo un estudio que estaba en Ámsterdam que se llama La Boca, que hacen cosas chulísimas. Invito a cualquier persona a verles porque es una pasada sus carteles, que era con una vuelta de tuerca total, claro, era como, ¿esto qué es? Pero sí que sirve mucho para refrescar y volver a hacer la conversación y llevar un terreno un poco más arty, quizás, más incluso de lo que era. Y eso también es otro mundo, ¿no? El de la gráfica Sí, en el que nos encanta. Y que también dices, el póster es tu primera, es una portada de un libro también, ¿no? O sea, es tu primer claro, encuentro claro. con una peli o con una serie y te puede decir muchas cosas, a lo mejor no quieres que diga, pero los pósters de Los Soprano, por ejemplo, ¿no? Yo los tengo grabados en la cabeza, que son maravillosos. Bueno, infinidad de Bueno, la películas te campaña podría esta de decir. Los Soprano era maravillosa, que ha sido La del brazo. muy viral. La del taxi, como en el maletero de un taxi, un brazo colgando,
y la gente parece que es un cadáver ahí Sí. escondido, ¿no? Entonces me parece es una maravilla. Cada vez lo veo de forma recurrente en Twitter y demás, que la gente lo comparte y se vuelve a hacer viral. Cada 6 Sí, meses alguien lo sube de nuevo. es muy guay. Una de mis campañas favoritas que no es de HBO, para decir que no voy a hacer publi, no voy a hacer product placement, Javier. Una de mis campañas favoritas de la vida es viendo Mad Men, que es una de mis series favoritas. En un momento dado de la serie, Don Draper, perdón, hace un pitch a Heinz Ketchup. Sí, Bueno, pues está pitchando y el claim es pass the Heinz, ¿no? sí. Pasa el Heinz. Y no sé si viste, pero unos años después, Heinz hizo esa campaña. O sea, replicó Sí. la campaña que Don Draper presenta en Mad Men, lo cual me pareció como ya lo meta de lo meta, ¿no? Es como, pero los aplaudo, ¿no? Es como muy, pues ese guiño a la publi y me pareció brutal. Siempre la pongo de ejemplo en clase, la verdad, me encanta. ¿Das clase por ahí en algún lado? Doy clase en la CAM de marketing, Ah, sí. pero por ejemplo, es que además, ahora me estoy acordando, el que era, cuando has dicho lo de product placement, el que fuera embajador aquí, Costos, fue como el que inventó el product placement en HBO precisamente. Es verdad, venía de HBO, correcto, sí, sí. Sí, sí. Entonces, y él fue como el que inició que es un mundo también muy interesante el de product placement, ¿eh? Lo de meter Sí. productos como de forma medio de forma ahí disimulada en series y películas y que quede bien, me parece muy interesante eso, o sea, Sí, como esa convivencia de marcas y que se puede hacer bien y se puede hacer mal, ¿sabes? bueno, hubo mucho en Barbie también, pero también, aunque no sea un producto, hay cosas que se pueden volver muy virales, pues como el vaso de la leche ahora en Baby Girl, o sea, como que hay costumbres o cosas que de Mm, repente lo revientan y a veces no sabes lo que va a ser. También es una parte de la magia de nuestro trabajo porque hay mucha parte que es reactiva. Porque si supiéramos todo, pues aquí estaríamos, quiero mm. decir. Pero entonces esa parte también mola mucho porque dices, esta parte ha conectado mucho con el público, ¿no? Entonces vamos a reaccionar, vamos a por eso, ¿no? Con Succession, por ejemplo, lo vimos mucho, las gorras, por ejemplo, ya era una vestimenta, el fuck off de Logan Roy. Ya Bueno, es eso como, lo mando cada semana, mando algo de ese meme de Roy diciendo fuck off, así como... No, hay uno que me encanta que está como en un avión y pone... que lo uso mucho cuando hago alguna referencia a Florentino Pérez, el presidente del Madrid, que quiere fichar a alguien. Y entonces me lo imagino así, me empieza el mercado de fichajes y pone fuck off, it's war. Es la guerra. Sí, sí. sí sé cuál es. Y hay una que me encanta y dice... No queremos comer, ahora nos alimentamos de saliva y adrenalina. Dice como que es lo que una reunión de esas que se postergan y que se alargan. Sí, Así que, es un serión. bueno. Bueno, es que claro, aquí podríamos estar, ¿no? Pero los personajes, me encanta esa serie que en realidad todos los podrías odiar a todos y los amas a partes iguales, ¿no? O sea, es como me encantan ese tipo de series también, ¿no? Que dices, Dios, Claro, pero pero es un reto también para la propia claro, serie, porque yo me acuerdo que Succession al principio había gente que me decía, es que me cae muy mal, y luego se reenganchaban sí, en la temporada 2, pero que es un reto sí, es un reto. para el creador, ¿no? Es que no te voy a dar a nadie que te sirva casi como alivio, ¿sabes? Como respiradero, ¿no? Alguien que te No, no caiga hay bien, nadie. algo de un poco de No hay humanidad, nadie. que no, porque incluso los que a lo mejor te caen mejor al principio, luego tienen un giro Sí, inesperado y todo. sí, es verdad. Y bueno, estuvo Brian Cox, para la campaña de la última Ah, bueno, temporada. lo del Prado, Sí, con... pues esto fue un poco una historia de una cosa que salió mal y luego salió bien. Porque, como la propia serie, ¿no? Tuvo su giro. Esto fue, bueno, lo voy a contar igual. Básicamente cuando estaba, bueno, toda la gráfica del póster de la última temporada, de las anteriores, las gráficas solían ser como la familia en un salón con un cuadro o algo así, ¿no? Y se planteó en algún momento que el cuadro fuera Saturno devorando a su hijo de Mm. Goya, que no salió, ¿no? Por lo que sea. Y luego sale el póster y maravilloso, con su easter egg del avión. Y fue como, guau, pues qué guay, ¿no? O sea, esta asociación, tal, no sé qué. Y de repente, bueno, pues conseguimos que Brian Cox viniese a Madrid, ¿no? Para presentar la serie y fue como de, un momento, que el cuadro está aquí, él está aquí, el cuadro no puede ser más Succession, vamos a llevarnos al Prado
el Prado, pues maravillosos, colaborativos. Y le llevamos allí, se hizo la foto con Saturno devorando a su hijo y, bueno, él, un game player increíble y se hizo viral a un nivel brutal. Y nos queda una cosa muy sencilla, ¿no? Que es como tal, Claro, claro. pero sí que Pero a tirándolo veces las ahí. mejores ideas están ahí, ¿no? En encontrar una aparente sencillez que no parezca todo muy elaborado ni muy trabajado y eso le da más autenticidad a lo que estás haciendo y que te olvides de que es publicidad, es un juego con el espectador. Justo, sí, sí, justo. Creo que esa es la mejor, ¿no? O sea, cuando va no fabricar algo, sino crear algo que sea orgánico con ese personaje o conectar de una manera con... Por eso digo que siempre somos fans creando contenido de fans, ayuda, porque es verdad que ese episodio donde dice no sé qué, ¿no? Conectas de esa manera también y fue muy mágico y la verdad que fue muy divertido. No, y es muy importante para ti que tú, de verdad, que destilas un poco amor por este tipo de, por películas, por series, porque si no se vuelve algo muy, con mucha distancia y Sí, queda algo más de trabajo de oficina o trabajo más de, no, y hay que mantener eso, ese amor puro porque es cuando salen las mejores ideas, yo creo, lo que dices tú. sí, es verdad lo que dices y creo que una parte de eso es que hay que seguir viendo. En mi caso, intento ver siempre las pelis o las series, las veo siempre dos veces, sobre todo las pelis, las series es más complicado, pero con un prisma de espectadora, de fan, ¿no? Mm. O sea, de me he reído aquí, he llorado aquí, ¿no? Bueno, Esto me ha encantado. Más que luego ya es un segundo vistazo de profesional diciendo, ah, pues mira, aquí igual hay una rama de comunicación que tal. Pero creo que es fundamental no perder eso mm, porque es de donde sale la conexión también mm, con esa peli. mm. Y hay pelis complicadas en el sentido, aparentemente, ¿no? O sea, recuerdo haciendo la campaña de Birdman de Bueno, Iñárritu. me encanta esa película. Es brutal, sí. Me alegré mucho que ganara el Oscar. Yo también. Además, fue un poco, le hizo un sorpaso al Sí, Renacido. sí, 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 totalmente. Y No, al era, Renacido no, perdón, al Renacido es de Iñárritu también. No, fue después, le hizo sí. un Fue sorpaso la a de quien. Stephen Hawking, que eso no me acuerdo del Ah, nombre, la pero de la teoría del imposible. eso es, sí. Que se Sí, llevó mejor actor Eddie Redmayne, sí, pero la peli se fue para Birdman. Y era una peli muy, muy rara a priori, ¿no? O sea, que dices, bueno, para empezar, fan de que rescatasen a Michael Keaton en esta película, porque me sí. parece un infravalorado actor. Y la peli es maravillosa, entonces era como cómo coger esa peli y darle un poco una vuelta, ¿no? Para los amantes, obviamente, del cine y del teatro, pero darle este aspecto un poco más cool, ¿no? Digamos, de llevarlo a un festival, de no sé qué. Y con la música también jugábamos un Claro, montón, ¿no? O tenéis sea, de la ponerle batería unos esa. tracks justo con la batería. Eso fue una importante pieza en la campaña, las críticas también, tuvo buenas críticas. Y obviamente pues todo el mundo festival ayudó muchísimo en Venecia, fue el pistoletazo, que suele ser un festival pistoletazo para las campañas Hmm. de Oscars. Y bueno, pues no pude ser el actor, pero sí, me alegré muchísimo también. Sí, sale Edward Norton, Mm. sale Emma Stone. Es un peliculón y me gustó muchísimo verla. Me acuerdo la vi en el cine y me encantó. Ay, pues hicimos Sí, pósters de esa peli. Ya te los enseñaré en otro momento, pero por cada ciudad era como una especie de, bueno, un homenaje a Batman, ¿no? Salía como un Batman sí, chiquitito. Hicimos unos pósters específicos de cada ciudad, en plan Dubái, de Estambul, no sé sí. qué, que fue una colección específica que hicimos para, al igual que con Cisne Negro, para la academia, para los académicos, y son una pasada. Sí, y me gusta mucho eso, como el juguete roto, ¿no? El Sí, actor un poco ya que tuvo el éxito, con Michael Keaton además es una metabroma fantástica total. es una elección muy buena, además que él accediera y todo eso. Y luego también los que hacen cosas me venía ahora a la cabeza mientras hablaba contigo, los que hacen cosas también muy interesantes sobre todo estos son los de A24, ¿no? Los de A24 que son, últimamente para mí Maravillosas. hacen películas, yo creo que están más enamorados de la idea que de la ejecución en cuanto a que me parecen películas. O sea, que creo que la idea es divertida y que les da mucho juego. Han hecho ahora una que pareció muy mala, pero que disfruté, que es la de el año 2000. Ujú, ujú. Hablando como del efecto 2000. Una locura de película. Y claro, para hacer eso es una golosina, ¿no? Para hacer todo el tema de merchandising, para hacer bromas, para hacer jugar con los easter eggs estos.
pero que luego la película es muy menor o muy fallida, pero que hacen cosas muy interesantes, Muy sí. interesantes. Son una productora de referencia. De hecho, son una productora de Euphoria. Sí, Entonces, claro. trabajamos muchísimo con ellos desde HBO Hicieron porque unos libros maravillosos, dificilísimos de encontrar ahora. Que te cuestan 1.000 euros cada set de libros. algo buscaremos. Sí, sí, son Sí, maravillosos los esos tengo en mi libros. casa y la verdad que esos libros que dices, yo tenía como, bueno, es una historia un poco divertida, pero yo acababa de entrar en la empresa y justo pues fue un diciembre y Euphoria se estrenaba un enero. Mm. Fue como, ¿Euphoria? Ah, pues no, pues como que no había mucha planificación para eso en ese momento y fue como, venga, pues vamos a tope con la campaña, tal. Y me pasó un poco lo que a ti, yo estaba un poco obsesionada con estos libros y dije, qué guay sería como hacer un preestreno y darle a todo el mundo un collection box de estos de los libros, ¿no? Sí. Porque son los guiones, está como toda la estética de la serie. Entonces dijeron, pues buena suerte, porque claro, o sea, aquí eran navidades, no había nadie, o sea, como todo como un desierto. Y yo me acuerdo, me puse a escribir emails, en plan, de, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿hay alguien? y, y me contestan, sí, yo. Alguien de A24 contestó y dije, mira, no, los libros, tal. Y me dijo, pues mira, es que qué casualidad, los imprimimos en Toledo. Le dije, ¿pero en Toledo, Mississippi o en Toledo, España? Y dijeron, Toledo, España. Y dije, ¡ah! Mándamelos. Y me dice, ¿cuántos quieres? Le dije, ¿cuántos tienes? Me dijo, 250. Y dije, mándamelos todos. Entonces nos mandaron todos los sets y hicimos un pase, un preestreno privado bastante como sin nada de, no hubo foto ni nada, fue una cosa como queríamos que la gente estuviese muy a gusto. Hicimos las sudaderas de Rue, Ah, las replicamos entonces, y teníamos los guiones que le dimos a la gente y la verdad que fue una pasada. bueno, empieza ahora, ¿no? La nueva, Sí, la cuarta, se ¿no? Que está ahora rodando ya. de Euforia. Se está rodando ya por fin. Y mira, Euphoria es un caso muy particular del que me encanta referirlo porque la primera temporada no fue muy bien. Entonces, por los estándares normales, ¿no? En este mundo en el que vivimos, pues quizás la segunda no se habría hecho, ¿no? Porque estamos en este momento de Sí. no ha funcionado, fuera. No, y obsesión con las métricas, que se pone muy Sí, obsesión con nervioso. las métricas. Yo, la verdad que estoy orgullosa de la casa en la que estoy porque es verdad que dan muchas segundas oportunidades. Entonces, yo reivindico mucho la segunda oportunidad porque creo que las segundas series marcan mucho, ¿no? O sea, es un sí o un no, pero tienes que llegar al menos a la segunda porque da tiempo. O sea, no siempre todo el mundo ve todo a la vez. Es imposible, hay muchas cosas. Pero sí dio tiempo en ese año a que la gente conectase con, desde el maquillaje hasta Mm. la trama, hasta los actores, se volvieron todos brutales. Y se decidió hacer una segunda a pesar de que la primera quizás no hubiese sido un éxito. Y la segunda fue la serie más vista después de Juego de Tronos. O sea, Ya. que a priori dices, una serie nicho, no, no lo fue. O sea, Euforia la vio muchísima gente que a lo mejor no pensaban que era para ellos y en esta segunda, ¿no? Que es cuando fuimos un poco con todo, sí descubrieron, ¿no? Que siempre hay algo en lo que puedes conectar, ya sea estético, la fotografía es brutal, o a nivel, ¿no? Decían, adolescentes, no, pero va de muchas otras cosas. Me llamó mucho la atención y me dio mucha esperanza que pasara eso. Porque además es verdad que hay muchos casos de éxito, de éxitos, pues esto, ¿no? Te lo hablado justo con María Gainza, ¿no? De un poco late bloomers, ¿no? Como que Sí, series que o tardan en enganchar o por lo que sea, o que necesitan un tiempo para madurar o se me viene a la cabeza, por ejemplo, el casos The Office, que es una serie que es el sueño de cualquier plataforma o cualquier productora por la cantidad de veces que la gente lo sigue viendo, la vida que tiene todavía, cómo le hacen todo tipo de homenajes, de bromas, tardó muchísimo incluso muy tardío, incluso cuando ya había acabado, total, sí, en sí. despegar del todo, en funcionar. O me viene a la cabeza, por ejemplo, The Wire, que es una Bueno, vuestra serie un como por clásico. ejemplo, ¿no? Que es uno de los nombres que viene a la cabeza cuando piensas en HBO. Mm, También tarda un poco, o sea, es difícil de primeras que si solo ves la primera temporada a lo mejor mm, darle luz verde a seguir mm. y luego ves toda la Sí, magnitud de esa obra, cada temporada ambientada en una cosa diferente y dices, estás ante una obra maestra. eso, pero además es que pasó eso. Cuando salió la serie, las críticas no fueron muy buenas. Y esto está en el libro de It's Not HBO, it's Not TV, it's HBO. Y efectivamente pasó con The Wire. No, no fueron muy buenas y hubo muchas conversaciones con David Simon
Y de repente se giró todo, o sea, fue el tiempo, o sea, fue darle tiempo. Y ahora, pues efectivamente, ¿no? Está valorada como una de las mejores series de Sí. la televisión de la historia. El otro día también subieron, que tú y yo somos muy fans de Seinfeld, que Sí. en la primera crítica de... Claro, sin... La gente a veces no lo entiende o no ve hacia dónde va o le cuesta conectar. Pero todo requiere tiempo y todo... Y no hay que precipitarse en descabezar proyectos y en decapitar ideas porque te pierdes muchas cosas. ¿Tú tienes alguna serie o alguna cosa de estas que se murieron? O sea, que alguna favorita que dijeras, ¿Por qué no han renovado? ¿por qué no renovaron? A mí me pasó Mm. con How to Make It in America, que era de Ah, HBO, que esa solo tuvo una temporada, creo. sí, es Creo. verdad que algunas se han quedado por el camino. No es mía, pero mucha gente habló de Winning Time. Pero mira, personalmente, voy a pensar. em, no sé si alguna que dijera, no han renovado, pero sí, mira, sí creo que hay un tema aquí de series que terminaron a tiempo. No, Succession es un buen ejemplo. Succession es un buen ejemplo que podía haber seguido y creo que la decisión estuvo bien tomada de Muy bien. terminar ahí. O, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues seguimos, ¿no? Dale, y luego de repente se convierte en otra cosa y dices, con lo que era esta serie en lo que se ha convertido. Pero mira, otra que me viene a la cabeza, que creo que es uno de los mejores finales de la historia, que es una de mis series favoritas, es a 2 metros bajo tierra. Terminó cuando tenía que terminar y tiene un final fantástico que no vamos a hablar, pero para mí es uno de los mejores. Y creo que hay un tema ahí también, ¿no? O sea, que la satisfacción de que una serie termine como, ¿no? Bien, es muy raro, porque muchas veces pasa, aunque se alarguen, o sea, aunque dices, no lo han renovado, o lo han renovado, no te quedas igual. Dices, bueno, pues igual tendrían que haber acabado antes, ¿no? Y con A 2 metros bajo tierra me pasó y con Succession también. Y creo que con Euphoria no sabemos dónde terminará, pero creo que es una serie que no debería alargarse mucho. Ya, evitar el salto del tiburón, ¿no? Como Sí. el concepto que es interesante, como hay un momento en el que las series pierden el control de su propia creación, ¿no? Porque que quieren alargarlo, quieren darle más vida o no se esperan que sean reforzadas con un espaldarazo de la propia cadena o lo que fuera y se encuentran con que no tienen dirección o que no saben hacia dónde dirigirse. Y eso es una pena cuando ocurre. Hay que bajarse de ese barco a tiempo. Llegar a puerto es importante siempre, como de Brutalist. El destino a veces sí que es importante. El destino Sí, pero por ejemplo, una que me hubiese gustado ver continuar, aunque no sé si hubiese habido como más, es Ozark. Sí. Me parece un serión y son 4 temporadas y dije, pero ¿por qué una más? Mi obsesión es conseguir que siga la de David Fincher de Mindhunter. Bueno, claro, qué buen ejemplo. Sí, mira, esa que me pasó también. Pues que más no, se cortó. Se ha cortado y ¿Cómo nos dejan así? Que David Fincher, o sea, que no tienen, a lo mejor no es la serie que más ve de Netflix, pero es que da un... Es alucinante. O sea, para mí da prestigio, o sea, es como un... ¿no? Como algo, un book insignia de tu... Bueno, es que todo lo que sea temas de mente, true crime, asesinos en serie, ya, sold, ahí me tienes, ¿no? Era como Zodiac, sí, Fincher en general, sí. Los true crimes, bueno, no sé si has visto The Jinx. Sí. O sea, ¿cómo es The Jinx? Hay en general, ¿no? Todo esto me fascina. Antes hay hablé el otro día en el podcast sobre... que me parece un tema muy interesante, el miedo y la comida en series y películas. O sea, cómo algo cotidiano e inocente, bueno, tú antes has hablado de lo del vaso de leche de Baby Girl, que no la he visto, pero cómo a veces una cosa en un sitio, o sea, la mezcla de una cosa cotidiana en un elemento extraño te genera un disconfort increíble. Te incomoda muchísimo. Yo siempre pongo el ejemplo, no hay nada que me pueda dar más asco en la vida que una tirita en una piscina. O sea, una tirita en una piscina es una cosa que es que me quita... O sea, no, cuando voy a nadar y veo esa tirita en la piscina, o sea, se me quitan las ganas de vivir. Es que es muy desalentador y decir, o sea, yo no me meto ahí. Pero fíjate, una tirita y una piscina son cosas que por separado no dan miedo, no, incluso están hechas para sanar, ¿no? Pero, y ese efecto
me ocurre con algunas películas y series, que de repente ves algo que te descoloca muchísimo, ¿no? El vaso de leche de Malditos Bastardos de Hans Ay, Landa. sí. En la película esta que me gusta mucho de Jordan Peele, de Get Out, Mm, la chica de Girls, ujú. se apellida Williams, que está Sí. tomando, que de repente descubres, voy a hacer un pequeño spoiler, pero de repente descubres que es una especie de supremacista blanca, psicópata extraña, y toma chirios con leche. Y de repente lo ves y te parece la cosa Bueno, más siniestra del sí, mundo. sí, sí, los chirios. Pues en The Jinx me pasa igual que estás viendo la vida de Robert Durst, este millonario psicópata absolutamente con problemas de empatía y cómo está desconectado del mundo, de la realidad, y le ves que sabes que es un asesino y que ha hecho cosas atroces, pidiendo en un Starbucks un sándwich, o sea, un croissant, y dice, un croissant mixto pero sin queso. Y dices, es lo más de psicópata, ¿sabes? Solo por Si eso... no pides queso, Si, va ya, mal. si has pedido que te quiten el queso en un sándwich mixto, es como para que ya directamente Es una entren señal. los SWAT y te lleven porque eres sospechoso. Pero verle ahí en la Es cola una clave. pidiendo eso me generó un malestar que no lo olvido. Y también, por ejemplo, me pasa lo mismo en el documental de HBO que me gusta mucho de Michelle McNamara, Ujú. esta periodista de investigación que cubre la historia del Golden State Killer y luego muere de repente, Ese documental es que es la alucinante. mujer de Patton Oswalt, del cómico. Y, y cómo hay un momento en los que va la policía, creo, o algo así, o un coche patrulla o algo así, van a ver la casa del que supuestamente es el asesino y se encuentra una casa normal, con unos enanitos en el jardín y demás, y se quedan los dos hablando entre ellos y dicen, claro, yo me esperaba una especie de mazmorra o con cuervos o con... En Silencio de los corderos, Y ¿no? claro, y algo tan normal, puede ser tan siniestro al mismo tiempo, me parece muy interesante. Entonces, Sí, es muy antagónico, o mm, sea, esa mezcla. A mí me fascina todo ese mundo mm, también de las historias reales, ¿no? Como es esta que acabas de sí, contar, que este documental es fascinante. O sea, cómo además su novela ayuda a que le claro, encuentren, claro, que que es lo más finalmente, fascinante claro, de que todo. como que ella ha colaborado Mm. intrínsecamente a descubrir quién es el asesino años después y a solucionar el caso. Bueno, esto también, no sé si viste La delgada línea azul de Errol Morris. Sí, 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 que es como el primer gran documental de True Crime de Errol Morris que luego ha hecho cosas muy interesantes. Justo, o sea, y el primero también que consiguió revocar una sentencia. Me fascina ese documental. Sí, me encanta cuando se mezcla y pasaba en The Jinx pasa también un poco Sí, eso. lo mismo, O sea, al como revés. que altera la realidad Sí, de un producto de un documental o algo así. sí. Errol Morris también hizo uno hace poco, hace un año, que fue, bueno, un documental sobre John le Carré. Sí, el Em, túnel de las palomas. bueno, es alucinante ese Muy documental. bueno. Es muy bueno. Y bueno, todo lo que tenga que ver con espías me fascina, pero también habla mucho de lo que más me fascina de todo el documental, aparte de su vida, es cómo en algún momento estás siéndole leal a algo, a una causa, y al mismo tiempo traicionas, ¿no? A alguien o a una causa. O sea, siempre se mueve Sí. el cuenta, ¿no? En esa doble tesitura de, creo que me parece a nivel análisis de una persona Ah, bastante a estudiar. ah. Aquí tenemos también para estudiar a los invitados el cuestionario Proust para saber más de las personas que pasan por este hotel. ¿Te parece que te lance alguna, Tania? Vamos allá. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Hmm, em, creo que serían varias cosas. Para empezar, dormir sin despertador. Me parece felicidad perfecta, me encanta dormir. De hecho, tengo un problema que me quedo dormida en cualquier medio de transporte, me quedo dormida. En tren como Es, son de es son, que- sí, te pues es un quedas problema a frita. veces para trabajar. No, me encanta dormir y creo que, quiero decir, obviamente no en nuestras vidas, por como son, me parece un lujo absoluto poder dormir hasta que te puedas despertar. Entonces, eso sería una felicidad, una parte del día de la felicidad perfecta. Otra parte involucraría chimenea. Mm, Eh,
Chimenea, lectura, cerca de una chimenea, una cena con amigos o comida con amigos, desde luego. Me encanta hacer comidas en casa, cenas en casa con amigos o con familiares. Y disfruto mucho cocinando, o sea que toda esa parte sería felicidad y luego involucraría cine de alguna manera, ¿no? Ver alguna peli, no sé si antes, después, en casa con ellos, pero todo eso junto te diría que es como felicidad. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, pues mira, te diría que es perder la memoria. Me daría mucho miedo perder la memoria porque, bueno, aparte siempre creo que he tenido buena memoria. Desde pequeña no me memoria y todas estas cosas. Pero me da mucho miedo perder recuerdos, ¿no? O sea, creo que por eso hago muchas fotos también de las cosas. Es como perder un álbum de fotos, realmente mental. Y como somos nuestros recuerdos realmente de alguna manera, ¿no? Me da miedo perder esa parte, o perder partes de las que no me pueda acordar o personas. A mí me gusta mucho el cine también basado en los recuerdos, ¿no? De hecho, bueno, la nueva película de Nacho Vigalondo habla sobre eso, o la de Memento, o la de... Mementos. me acuerdo la de Olvídate de mí, que es una premisa, Peliculón. interesante, ¿no? La de Sí. quiero borrar de mi cabeza algo que ya no quiero recordar, pero que me viene a la cabeza sin parar. Entonces, eso es esa de Gondry, ¿no? De Gondry, Sí. ¿no? Pues está bien pensado eso. O sea, Me gusta mucho esa peli. la Sí. idea de los recuerdos. Bueno, y que también en esa peli, ¿no? Están los recuerdos y luego están los sentimientos, ¿no? El sentimiento del amor, como a pesar de a lo mejor borrar un recuerdo, tal, o sea, es una cosa muy intrínseca, física, es una cosa de conexión. Entonces, como igual eso no se puede borrar, o de alguna manera o sí, pero yo creo que no, ¿no? Que es algo que permanece y está o no, a pesar de los recuerdos, eso es lo mágico también, creo, de la peli, me gusta mucho esa parte. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma? Que no me guste. Uf. ¿Cuánto tiempo tienes? Diría... Bueno, la impuntualidad. Siempre llego tarde. Es una cosa que intento corregir constantemente, pero siempre llego 10 minutos tarde sistemáticamente a todas partes. O sea, ya mis amigos se ríen, es como, bueno, hemos quedado ahí cuarto. Hoy has estado Sí, he llegado puntual. 5. Hoy está puntual y es una parte que digo, ¿pero por qué? Es una patología, yo creo yo. Ya he llegado a la conclusión de que es una patología. Y también, no sé, sí, a veces un poco de overthinking también hay ahí, un poco de el overthinking, pero digo desde el punto de vista más de situacional, ¿no? O sea, en plan de, ¿qué puede ir por aquí? Sí. ¿Qué puede ir por allá? ¿no? O sea, que también va ligado un poco al trabajo, ¿no? De, ¿qué puede salir bien? ¿Qué puede salir mal? Tal. Entonces, piensas en muchas posibilidades. Viene, yo creo, de la producción, de mi etapa de producción. ¿Una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer? ¿Algo que te guste? Bueno, el sentido del humor, básico. Yo creo que reírse es fundamental en esta vida y creo que, ¿no? Siempre dicen esto de no puedes controlar qué te pase, pero sí cómo te lo tomes. Me parece muy cierto. Me encanta la gente que tiene sentido del humor, denota inteligencia, denota muchas cosas. Pero también me gusta mucho la gente que se reinventa, ¿no? Admiro mucho esto de las personas, me encantan, ¿no? Cuando digo reinventar, digo, pues imagínate, has estudiado una cosa y luego dices, no, mira, en realidad mi vocación es esta. O me voy a vivir aquí, ¿no? O sea, es como esta capacidad de viajar también a reinventarse, ¿no? Cambiar de lugar, de vivir, creo que reinventarse. Me gusta mucho eso de las personas porque creo que denota mucha curiosidad, que es un rasgo que me encanta. Y también es muy valiente. Entonces son dos cosas que me gustan. Y, por ejemplo, de sentido del humor, que como cinéfila y seriéfila, ¿quién te hace reír mucho? ¿Quién para ti es reyes del sentido del humor o reinas? Pues mira, de Seinfeld hemos hablado antes, Sí. Obviamente soy muy fan y comentabas lo de la tirita y me he acordado de un monólogo suyo que habla del pelo, que dice, el pelo es precioso, no sé qué, lo vemos en las cabezas, tal, y dice, pero de repente te llega un plato de sopa y hay un pelo, y es como de lo peor que te puede pasar es un pelo. Entonces me hace mucha gracia, ¿no? Su sentido del humor muy, muy particular. Entonces Jerry Seinfeld,
100% ahí, arribísima. Woody Allen, su sentido del humor me gusta mucho también. Me gusta mucho David Sedaris. Estoy leyéndome ahora Calypso Sí. y me parece magistral. Y luego también Isabel Coixet tiene mucho sentido del humor también. Es una... Estuvo aquí, ¿sabes? Pues Sí, mira, sí. me encanta su sentido del humor. Me parece una tía muy inteligente y muy rápida. Y sí, te diría que ese humor es muy... Y en HBO tenéis a Larry David. Bueno, también. claro, de la Factory. Bueno, Steinfeld, Larry David, todo este Bueno, mundo ¿qué pasó? me O sea, fascina. no sé si me puedes contar, esto luego a lo mejor lo tengo que editar, pero ¿qué pasó? Larry David iba a sacar un documental sobre su vida y el día anterior se canceló. Que me parece lo más Larry Davidesco que puede haber sucedido. Efectivamente, es muy Larry Davidesco, pues cosas del directo, Javier. No sé qué pasó. Algo falló. Solo lo sabe Solo lo sabe Larry Larry David. Eh, Pero sí, es un genio, es un genio. Muy fan de Larry David también. ¿La has llegado a conocer o no? ¿Has podido interactuar A con Larry él? David no, Sí, no le he llegado a conocer, pero creo que es mejor así. sí, total. Es como un mito que no siempre seguirá ahí. Su hija, Kathy David se llama, ahora saca una peli. Ah, sí. Y, tal, y también tiene ese sentido del humor Me encanta. y es ella tiene gracia y es rápida y es ingeniosa. Sí, Bueno, otra persona que me encanta, que ve el documental, que seguro que lo has visto también, es Fran Lebowitz. sí. Hombre, por supuesto. Me parece que tiene un sentido del humor arrollador, mega neoyorquino y es maravillosa. Tiene un documental con Scorsese en Sí, HBO sí, sí. hace años, que Sí, es, sí. me parece, Pretend It's a City. se me llama. gusta muchísimo ese documental, Es porque maravilloso. la gente vio el último, el de Netflix, pero el de HBO, que está por ahí, es también altamente recomendable y las conversaciones entre ellos me parecen Sí, geniales. ¿no? La risa de Martin Scorsese, ¿no? Que es como... Y Fran Ja, Lebowitz ja, ja. sí que se reinventó. Ella era taxista en Nueva York Sí. y es un buen ejemplo de... Nadie sabe a qué se dedica realmente. Es como una especie de figura. Ha publicado pocos libros, pero sus libros... Otra día estaba leyendo una cosa suya y era increíble porque en los años 70 ya estaba hablando sobre esto de pagar con visibilidad. ¿Sabes? No lo he leído. Ella ya hablaba de que tenía problemas años 70 para pagar el teléfono, la factura y no sé qué, y decía, que ella llamaba a la compañía y decía, ¿cómo os voy a pagar si a mí me pagan con... O sea, me están pagando como con visibilidad, con ir a estrenos, con ir a no sé qué, pero no me pagan realmente con dinero en los medios en los que estoy trabajando. Entonces hablaba de esa dificultad de vivir en Nueva York y tal con eso. Sí, sí. Ay, sí. Esto de, es un infierno vivir en Nueva York, pero viven millones de personas, ¿no? Sí. Todo eso me encanta. ¿Un héroe de ficción que tuvieras? Pues mira, esta es difícil, ¿eh? Como héroe, diría, pues desde Mary Poppins, que me parece una heroína maravillosa, ¿no? Que llega a salvar esa familia. Y cuántas veces hemos chasqueado los dedos queriendo ordenar la casa. Me parece... Yo como Merlín, que empieza a hacer así y se mete en todo como en su maletín. Empieza a hacer así con la batuta y me encanta. Sí, me encanta. La Bueno, varita. muy fan. Esa peli la he visto 500 veces, imagino que como muchos de nosotros. Pero mira, lo estuve pensando y no es un héroe exactamente. Bueno, o sea, Holden Caulfield, por supuesto, de Guardianes del Centeno. Pero sí que vi una peli, no sé si has visto La vida de los otros, es una peli alemana. Sí. Em, Que se murió el actor, el que hacía como sí, el espía. de la Las Stasi, escuchas, ¿no? sí, justo. Era... Ese personaje me pareció muy especial y muy héroe. O sea, no es un héroe tal cual, ¿no? Es un poco un antihéroe. Pero me quedé con esa peli muchos años, es una de mis favoritas. Y creo que para mí, un tío, que es el prota de la peli, que es este que has dicho, que es el agente de la Stasi, que dices tú, ¿cómo? A priori, mal, ¿no? No voy a desvelar demasiado, pero le encargan espiar a una pareja, que es un dramaturgo, y su novia, que es actriz. Porque claro, dramaturgo, pues peligrosísimo, ¿no? En ese momento. Titiriteros. Titiriteros, artistas. Entonces, él se muda al piso de arriba y les escucha. Entonces, él toda su vida la hace a través de ellos realmente, porque solo escucha. Y a lo largo que va avanzando la película,
claro, se enamora de ellos realmente, o sea, les entiende y les conoce y hasta tal punto que él cambia sus ideales, incluso llega a salvar la vida de una persona em, a raíz de esto, ¿no? O sea, Mm. que como se encuentra con ella, de hecho, en un bar y habla con ella, que es como va completamente en contra de sus Sí, órdenes. del buen espía, del buen... Sí, y sí. justo le dice ella, es usted un buen hombre. Y entonces es lo más bonito que le han dicho en su vida, seguramente, ¿no? Porque su oficio es soledad, es estar a las órdenes de una ideología en la que cree y cuando toca el piano, ¿no? El dramaturgo también es a la música, o sea, está en contacto con un montón de cosas que a él le han quitado, ¿no? Incluso su apartamento está como diseñado para que no sienta nada y empieza a sentir, empieza a vivir, empieza a escuchar y todo eso le hace cambiar sus ideales y hacer el bien. Y a mí eso me pareció que con eso ya, o sea, eso sí que derriba muros, Mm. ¿no? Y me parece un héroe como de la vida cotidiana de los que no se ven, ¿no? Porque en ningún momento se conocen ni al que ha salvado ni él. Entonces Mm. eso me pareció muy mágico. Y luego eso, que el actor estaba nominado a Mejor Actor o algo así y se murió antes de saberlo. Y O se sea, murió, sí, que de fue un una cáncer pena fulminante. fulminante y de hecho agradezco que no se haya hecho ningún remake porque Ya. la peli es Joder, lo que es la vida. Es perfecta. Ahora que lo dices, sí es verdad que a veces ocurre, que dices, van a hacer un remake y dices, pues sí, Bueno, ¿cómo se va a hacer un remake si se estrenó? Y de repente dices, ah, que han pasado. Claro, y bueno, es dices, que el remake hicieron un remake del Secreto de sus ojos, que es un peliculón. sí, bueno. Bueno, y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ¿Han hecho osa un remake nadie? del Secreto de tus ojos? No, Hicieron un remake terrible. no lo reconozco. No, Ah, no, claro, hicieron, claro. sí, la versión americana hicieron. Sí. Sí, justo. No, fatal. Todo mal. ¿Un libro que regales mucho? O que te guste. Regalo mucho Franny and Zoe Mm, de Salinger. Me parece... Bueno, le descubrí a través del Guardián del Centeno y me pareció muy mágico su universo y me pareció de las primeras veces que yo vi con Franny and Zoe, con 9 cuentos, que había personajes que se cruzaban. sí, De, ¿no? la La familia familia Glass. Y dije, pero bueno, como unos Avengers de repente, ¿no? En la literatura. el multiverso. El multiverso de Salinger, ¿no? Que es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y dije, ¿pero cómo es esto? Entonces lo leí, fue casi el último que leí. Y me pareció un libro que retrata, ¿no? Esos personajes, esa familia, desde un prisma. Estuvo su hijo el año pasado aquí presentando Sí. una cosa. Y ese lo he regalado muchísimo. También regalo mucho Tres mujeres, de Elisa Tadeo, que es un libro de no ficción, ¿se dice no ficción? Sí. Y va de... Es más periodístico. Son 3 mujeres en Estados Unidos, en 3 estados diferentes, y cada una tiene una situación de pareja o laboral y es una radiografía de las 3. Es un libro alucinante y lo he regalado mucho, este libro también. Mm. El de. Que sale ahí el de Familia Glass, el de Es un buen día para el pez plátano. Sí, sí. Ese es un cuento también que cuando yo lo leí por primera vez, te incomoda desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Y hasta el final, y detiene, y estás dándole vueltas y diciendo, Ese ¿qué acaba de final. pasar? Sí, sí, dije, bueno. Ese final, es que nos dices, es un cuento no muy largo, No, claro. y dices, claro. pero ¿cómo es posible que sea como tan creepy, tan bonito, Sí, sí. tan... Ese twist, como que Total. lo tiene todo. Todo. ¿Un olor favorito que tengas? Un olor favorito. Uf, fíjate un montón. Vamos a ir con el orégano. Orégano. Sí. Qué bueno. Sí, generalmente porque significa que voy a comer. Sí, la Comer dopamina no- de la anticipación, Sí. ¿no? Eso es... No, bueno, me encanta la comida italiana, sobre todo la pasta, la pizza, obviamente, y entonces todo ese orégano me recuerda mucho y cocino mucho italiano, ¿no? También. Y siempre está presente, ¿no? Pero el olor a orégano me recuerda mucho al verano, pues, a comer, que me gusta mucho comer. Aire libre, Sí, comedia francesa que emociona a un millón de espectadores. Sí, eso es. Es como fresco, pero también es como casero de alguna manera y me encanta ese olor. ¿Y un restaurante favorito aquí que tengas en Madrid? ¿Italiano o No, cualquiera? en general. Bueno, es que me pasó con la comida italiana, que soy muy exigente, y fui como, durante una época con mis amigos, con mis parejas, he ido como explorando
los italianos, ¿no?, de Madrid, ¿de dónde se hace la mejor carbonara? Sí. Que no, es pues, imposible de saberlo, pero bueno, me pasé muchos y la de Casa Isabela está muy rica, de decir. Ah. Está muy rica. Hay, Pero hay bueno, una carbonara que es yo creo, la mejor, pero no sé, no me dejan decirlo. O sea, porque el chef que la hace no le gusta que su italiano se convierta como una cosa de no carbonara. se puede decir. Entonces él te lo hace, pero de verdad que Ah, pues ya. salen y te dicen, por favor, no fotos, no digas, Bueno, no, bien, claro, sí, lo entiendo. lo hago para gente que os conozco, que venís aquí, y porque sois pesados, pero o sea, ha tenido una... Es como el típico artista que le pide la misma canción y que ya la odia, pero no quiere, pero tiene que cantar. Pues esto le ha sucedido lo mismo. Qué rico, pues me muero de hambre ya solo de pensarlo. Y restaurantes que me encantan también, Fara, me gusta Mm. muchísimo. Que es de Em, esta chica, ¿no? Que es de... ¿Dónde es? ¿Armenia o dónde es? Me parece que es como de Palestina. Ah, No sé puede ser, sí, si sí. lo estoy diciendo bien, Sí, pero... sí, es Palestina, efectivamente, sí, sí. Y que empezó con unas clases de yoga Sí. y creo que este restaurante está todo riquísimo, es muy agradable. Te transportas un poco también en medio de Madrid y como tengo este lado iraní, pues las comidas exóticas me gustan. Ah. ¿Y un actor o una actriz que consideres infravalorada? O sea, como que todos tenemos ahí como un protegido, ¿no? Que te gustaría que saliera más Sí, o que tienen como a veces papeles pero que la gente no sabe su nombre o algo sí, así. sí. Pues mira, Jeff Daniels creo que está súper infravalorado. Hizo The Newsroom, que es un papelón, Sí, me y encanta. luego ya como que desapareció. Pues fíjate, No. ayer mismo estuve hablando porque le han contratado para hacer para la adaptación de un libro que me gustó muchísimo, se llama Diletante, ¿Qué dices? y que lo escribió Dana Thomas, que fue durante muchos años el subdirector de Vanity Fair. Pero qué buenísima noticia. Y él Ya está. creo que va a estar de Graydon Carter, que es como Bueno, claro, el sí. mítico El editor director, sí. de Vanity Fair durante un montón de años en Estados Unidos. Creo, porque entiendo que porque si le hacen si le van a dar el papel de ventañero años Una 90, casa. Por lo que sea, un no. hustler pues no pega. Pero ayer justo, y además Jeff Daniels me parece un actorazo. Es un actorazo. Un actorazo, toda la razón. Fíjate, no me gustó la serie esta que han hecho ahora hace poco sobre un libro de Tom Wolfe, de un hombre, no sé cómo se llama, el libro me encantó, que transcurre como en Atlanta, él hace como de millonario de Atlanta, y me parece, pero muy fallida, Vaya, qué pero decepción. Jeff Daniels me parece un actorazo. Es un actorazo. Todo lo que toca lo eleva. Sí, todo. Y además está como, creo que muy, lo diré, infravalorado. Em, pero siempre está bien, ¿no? Siempre está perfecto, queda bien, o sea, le da empaque. Sí, Y muy versátil además, muy porque te versátil. vale para comedia con dos tontos muy tontos, o Sí, bueno, claro. te vale para el drama. Bueno, hizo de Atticus Finch en la adaptación que hizo Sorkin de Matar a un ruiseñor. Ah, ¿en serio? Sí, En en el el, teatro, en Nueva York. en Nueva York. Ah, qué Y fuerte. luego ha hecho una serie que a mí me parece buenísima, pero que ya no se puede ver, no sé por qué, La Torre Elevada, No lo he que visto. está basado en un libro que ganó el Pulitzer sobre el 11S. Y él hace como antes de que ocurra el 11S, como que él está un poco viendo que se está la cosa complicando mucho. Que la cosa no va bien. Entonces, hace un papelón como de alguien del FBI increíble. Ay, sí. Mm. Pues es que nunca, no lo he visto, o muy pocas veces nominado, o sea, como que el reconocimiento no lo he visto mucho vamos, que le contraten más, que haga Sí. de Graydon Carter. ¿Un bocado perfecto que tengas? ¿Un plato preferido? Pues, te voy a decir la verdad. Y es que podría decir cualquier plato, pero en realidad a mí lo que me obsesiona es el helado. El helado, ah. Sí, es así. Entonces te diría que un buen helado de pistacho. Hay una cuenta que recoge frases que se escuchan por la calle en Argentina. Y ayer había una que me pareció sensacional de una madre y una hija, que la hija le decía, mamá, ¿puedo tomar helado? Y la madre decía, no. Le dice la hija, entonces, ¿para qué nací?
Pues un poco eso, Entonces, ¿eh? ¿para qué nací? Es un Porque como una poco respuesta eso. tan dramática y tan genial que sí, pero Mira, pero es que es obsesión, ¿eh? Pero desde pequeña. O sea, ¿alguna heladería ahí, favorita aquí? pues, ay, no creo que es su nombre. Está aquí muy cerca, que hay un helado de pistacho muy, muy rico. Bueno, ahora lo recuperaré. Pero bueno, La romana. sí, La romana. gracias. Y desde muy pequeña, yo recuerdo como mi madre sacando fotos, son las típicas fotos que hay en casa de tus padres que luego te recuperas y dices, ¿esto Sí. qué? Siempre tiene un helado en la mano o algo. Y era como, bueno, qué obsesión. Y yo recuerdo como de decir esta frase de pequeña, de estar como llenísima, ya has cenado, no te cabe nada, no sé qué. Y decían, postre, helado. Y yo decía, sí, 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 sí. Y me decían, pero no te cabe, Tania. Y digo, sí, porque se derrite, ¿no? Es como agua. El helado siempre cabe. Siempre cabe. Entonces, siempre hay helado en mi casa, en casa de mis padres siempre hay, porque en algún momento aparezco y es como, pero hay helado, ¿no? O sea, es como también lo utilizan un poco de palanca, ¿no? De quédate un ratito más, porque hay Y helado. te saco aquí el Ben Jerry's que tenemos Bueno, es aquí. que tal cual, el Ben Jerry's de chocolate es uno de mis favoritos también. Soy muy americana en ese sentido, ¿no? También, Mm. o sea, en todos los veranos los pasaba en Estados Unidos con mi familia americana. Y los botes de helado son, pues no sé, el tamaño es una cosa atroz, ¿no? Sí, Todo es grande allí, sí. pero es que los botes son, yo decía, como has dicho antes de Disneylandia, o sea, he llegado a mi paraíso, ¿cuál de todos, a cuáles de todos nos vamos a llevar? El otro Y día sí, estaba leyendo que Unilever, que es la propietaria de muchas marcas y demás, que a lo mejor se desprendía de Ben Jerry's. Digo, ¿qué clase de desalmado? pero O bueno, sea, me refiero, ¿qué clase de empresario, aunque esté en números rojos, que bueno, no, ¿cuánto que le va bien, cuesta? pero, me refiero, o sea, ¿quién va a una reunión y dice, vamos a quitarnos de Ben Jerry's? Y dices, pero ¿Pero cómo? estamos locos, o que no hay corazón aquí, ¿quién toma estas decisiones? En fin. Sí. ¿Un poema que viaje contigo, que tengas ahí presente de alguna manera? Pues mira, es curioso lo de los poemas, porque fui a un cole británico Mm. y había una asignatura que era poesía. Entonces sí que he estado muy en contacto con, sobre todo con la poesía británica. Porque era como una asignatura tal cual y era como de, hoy estudiamos a Ted Hughes, a Sylvia Plath, tal. Entonces nos hacían aprendernos algunos, pero el que más recuerdo, el que más se me quedó, el que va siempre conmigo es el soneto 116 de Shakespeare, que habla sobre el amor. Y ese es el que Mm. me lo sé de memoria y va siempre conmigo. ¿Un regalo que recuerdes que tú hicieras o a ti te hicieran? Em, no soy muy de quedarme cosas. O sea, sí que me encanta hacer regalos. Soy muy de los regalos porque sí. Reivindico mucho el regalo porque sí. Mm. Que es este que no es en una fecha señalada, ¿no? Es como de, ¿por qué? Pues porque sí. Entonces, es verdad que hago mucho regalo inesperado, pues desde un libro hasta algo que tenga que ver con esa persona, ¿no? Salga una conversación o algo. Y luego regalos que me han hecho a mí, creo que el mejor regalo que me han hecho es una cámara de fotos. Me regaló mi padre una cámara de fotos, la primera que tuve. Una Leica de estas. Que va, Bueno, una que... Leica también me lo regaló un exnovio mío. Fue un regalo muy especial. Pero bueno, la más especial seguramente fue la que me regaló mi padre, que es una Nikon de estas manuales. Mm. Porque yo estudié fotografía, empecé haciendo fotos, me encanta la fotografía y hago muchas. Entonces, de hecho, de que revelaba, ¿no? Y todo, hacía como toda la historia. Mm. Y, y eso siempre va conmigo. Me he mudado muchísimas veces, he vivido en muchísimos países. Entonces es verdad que cuando te mudas mucho y vives en muchos países, te desapegas de muchas cosas porque vas como tú con tu maleta, Sí. con tus cosas. Pero esa cámara siempre ha estado conmigo. Y el tema de las fotos siempre ha estado conmigo. O sea, siempre me llevo. Hay fotos físicas que tengo que no tiro. Y creo que es, bueno, pues va un poco a lo de la memoria, ¿no? También. O sea, que Mm. son como partes de memoria. Y hoy en día, ¿cómo reivindicas tú una cámara de fotos teniendo la cámara en el móvil? O sea, ¿qué es lo que tiene especial? Porque yo, sinceramente, me encantaría, pero no hago muchas fotos en general. Pero ¿qué es lo que te produce o por qué se siguen vendiendo cámaras de fotos en general? Pues llevo una en el bolso, de hecho. Siempre llevo una, es una analógica. Y creo que las analógicas tienen, a diferencia del teléfono y de las digitales,
es otra historia. O sea, creo que con una analógica, para empezar, todo es mucho más natural, ¿no? Porque te alejas de un poco la pose esta inculcada que han, bueno, pues todo el tema de las redes y ha inculcado el teléfono en sí, ¿no? Que enseguida tú lo ves en las calles, ¿no? Que alguien saca un teléfono y la gente cambia la cara. Bueno, Y dices, ¿pero qué ha pasado? Y súper invasivo, además. Es muy invasivo y creo que la analógica es mucho menos invasiva porque dices, bueno, no se sabe lo que va a salir. Es el momento en el lugar, o sea, es como un poco la esencia, no puedes repetir, pero no te puedes ver, ¿no? O sea, Sí. de cómo ha quedado. Es un poco como cuando mandabas una carta antes, ¿no? Que dices, aquí yo pongo esto y se fue y ya lo que sea. Y hay una cosa que creo que es muy mágica de luego revelar en mi caso no revelo inmediatamente, o sea, voy haciendo fotos aquí y allá, no sé qué, y a lo mejor 3 meses después, La sorpresa, ¿no? la sorpresa creo que es maravilloso eso de decir, este día en verano, que es verdad, que estuve con Javier en la feria. Ah, Y esa parte me parece que es muy guay porque recuperas recuerdos que creo que se está perdiendo mucho con lo digital. Es como, esto lo borro, lo quito, no sé qué, tal cual, hago 3 fotos de lo mismo. Son casi como souvenirs, ¿no? ya, Cuando lo haces con sí, el teléfono. O al menos mi vivencia con la sí. analógica es algo mucho más sincero, te diría. Mm. Bueno, aparte que el color es mucho más bonito y que luego es una cosa física que te puedes, que es más, eres más, estás más propio a quedarte seguramente, ¿no? O sea, puedes revelar las fotos del teléfono, pero no todo el mundo lo hace. Un talento oculto que tenga Tania Sutherland. Mío, talento oculto. Em, bueno, no sé si es un talento, pero como buena americana otra vez, sé abrir las botellas de cerveza así, como sin abridor. O sea, como en una fiesta. El otro día vi, bueno, tú has vendido alguna especie de Barbour, que no Sí. sé si sabes que la cremallera de los Barbour la gente lo usa para abrir las cervezas. Ah, no lo Porque sabía. tiene como una... Es Sí, como sí, para eso. es verdad. Ah, pues Sí, mira, sí. luego lo probamos. Sí, sí. Pero bueno, te diría que me encanta cocinar. Mi abuela era chef y creo que heredé esa parte del amor por la comida y la cocina. ¿Tu abuela de cuál, o sea, de qué rama? Porque como tienes... ¿De Sí, dónde era? mi abuela que era española, La de Burgos. sí, la de Ah, Burgos, era chef en la embajada francesa. Ella estuvo estudiando en de Cordon Bleu. ah. Y bueno, pues me acuerdo además de mi abuela que en vez de hacernos como regalos físicos, nos regalaba comida. O sea, tú llegabas, decías, ¿este es tu cumpleaños? Te he hecho unas croquetas. Y era como, vale, fenomenal, ¿no? Y recuerdo que la vinculación con la comida con ella muy fuerte y yo empecé a cocinar más tarde, cuando me fui a vivir a Londres, de hecho, pero me gusta muchísimo y de hecho ella cuando ya era muy, muy mayor y había perdido la memoria, había cosas que no había perdido y esta era una de ellas, ¿no? Yo le dije, abuela, he hecho croquetas pequeñas y me dijo, se dice de cóctel. Pero así como que de repente se despertó y dijo, se dice de cóctel. Y me como, que ha vuelto. Entonces, bueno, creo que es la comida, además disfruto mucho comiendo, ya te digo, haciendo cosas en casa, afuera y me gusta mucho cocinar. Ah. ¿Un desayuno perfecto para Tania? No desayuno, No desayuna. Yo café americano. no desayuno. Café americano y contemplación. Como Sí, contemplación, café. Me encanta el olor del café también, hablando de olores, aunque no lo tomo mucho, pero sí, bebo un té o un café o algo así. No soy muy de sentarme a desayunar, pero sí un brunch, sí, te lo compro, por ejemplo. ¿Y dónde te tomarías aquí ya sabes, un Seagrams tónica? Has hablado antes de cerveza, y claro, me saltan las alarmas a mí ya. Una buena copa, ¿dónde te gusta tomarte a ti? Una buena copa, ¿eh? ¿A un bar, a un sitio, a un lugar que te haya gustado? Sí, a ver, hay muchos bares maravillosos en Madrid, la verdad, y cada vez hay más. Bueno, tendría que ser, a ser posible, algo que tuviese un cine dentro, pero no sé si lo hay. ¿Tiene que ser en Madrid o Donde quieras. donde quiera? Pues mira, sí, ya sé. Hay un bar, hay un cine, perdón, en Nueva York que se llama Metrograph. No sé si lo conoces. No he estado. Es un cine que pone muchos clásicos. Es como una especie de Doré, cine Doré, pero allí. Y tiene un bar arriba, muy, muy chulo. Y la estética es todo como muy especial. Ahí sería un sitio, sobre todo, un buen sitio, yo creo. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero?
Ay, no sé si me acuerdo del primer disco que me compré con mi dinero, pero... O que robaste una tienda. No, que robase de una tienda. De primeros discos, pues alguno de REM seguramente. O... No, bueno, tenía muchísimas bandas sonoras. O sea, era como una Claro. loca de las bandas sonoras, pero de todo, ¿eh? O sea, desde Batman hasta Forrest Gump, hasta... O sea, todo. Lo Bueno, es tenía que todo. hay películas muy malas con una banda sonora estupenda. Claro. O dices, hay una canción, no sé cuánto Sí, te ha claro. pasado de una canción chulísima, el resto es un terrible, pero tú tienes el disco ahí y dices, me compré este disco por esta canción. Yo tenía la banda sonora de Dos tontos muy tontos, por Yo ejemplo. también. Que Bueno, era- es salía que Bad Hole Surfer, salía es que un esa banda montón. sonora Era, es. era muy. Era También la tenía. muy. Era muy rara, muy ecléctica, Muy pero muy buena. ecléctica. Sí, 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 sí. sí. Bueno, no me puedo cantar ahora, pero sí, hay un temazo en esa peli. La de Crash, Sí. la de. Hay muchas. Te ibas a venir arriba a cantar, ¿eh? No, 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 no. ¿con cuál era? ¿Con cuál era? La de. No, no, ya. Luego hablamos. Pero sí, tenía muchísimas de cosas, como acabas de decir, muy eclécticas. O sea, veía una peli y decía, buah, esta música, es que la música es muy importante. Sí, Y luego, para mí la música es muy importante también. O sea, yo creo que no puede pasar un día sin escuchar música. Necesito ya. escuchar música. Es como algo Ya. Para mí no me gusta la necesario. música a veces como se emplea en algunas películas o series. O sea, me gusta Claro, que esté bien metida. No me hagas un videoclip sí, a veces es tirando a muy lo videoclip. emocional, que funciona en el momento porque te ponen de repente una buena canción y todo lo eleva, ¿no? Pero a veces es como el limón con el pescado, que sirve para Sí, enmascararlo, una cosa que luego es un poco putrefacta, pero porque le pones ahí y tal y todo vale con eso. sí, es verdad. Y a mí me gusta, como hay directores y hay gente que tiene como esas reglas de, no, la música tiene que salir, o sea, tiene que estar puesta porque la están escuchando ahí en ese momento. No, no vale como algo ambiental, tiene que estar como... Sí, eso me gusta. integrada, o Tarantino tiene muy buenos temas, ¿no? En Sí. sus pelis. Yo tenía Eh, un disco de Tarantino Connection, se llamaba, como de... Connection, no sé cuál Sí, es. algo así que eran como canciones suyas de que iba metiendo en películas. Y tenía como momentos suyos en los que se ponía a hablar de repente, un minuto explicando por qué haya elegido para Reservoir Dogs esta canción de tal. ¿Por qué haya metido aquí en Pulp Fiction? ¿Por qué haya metido esto? Entonces eran como extractos suyos. Tengo que recuperar ese disco, me hacía ilusión. Hay que buscar en el baúl. Sí, Mm. también la música cuando, por lo que decías antes, cuando a mí me molesta mucho cuando te están diciendo, tienes que sentir esto, ¿no? O sea, te sale un Claro, sí, sí. saxofón. Sí, Y es sí. como de, bueno, ya, he entendido que, Sí, sí. que están enamorados o Sí, sí. que tal, o que hay un tal. Así que sí, es verdad que es difícil y hay muchos consultores musicales, de hecho, que creo que es una profesión preciosa. Claro, tiene que ser curiosa esa de. También por ejemplo, había uno que me encanta, una serie que me gustaba mucho, se llamaba Scraps, que era de Zach Braff, Sí. y la música que elegían era Sí. súper precisa, no la primera opción, y descubrías un montón de música pues, de esa época, o esa gran serie que defiendo siempre, The O.C. Ah, bueno, claro, es que es un serión. Pero tenía unas canciones Bueno, que eran, descubres ahí a Rachel Yamagata o no sé quién, sí. o cosas raras un poco, o sea, o no tan obvias en el momento. Bueno, y gente que tocaba, ¿no? Porque tenían como esos momentos de concierto Sí, donde sí. iban No Doubt de repente, O ¿no? Y The decías Killers, The Killers. O sí, sí, de totalmente. Modest Mouse, me acuerdo. Sí, 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 eso mola. Oh, eso era un serión, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Muy The Bait generacional. Shop se llamaba el sitio donde tocaban Sí, conciertos. Sí, sí. sí, 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 es Muy verdad. Muy generacional. California, muy Sí. generacional. O sea, esa serie sigue todavía ahí siendo muy querida, ¿eh? Vemos Sí, que porque la sigue tiene viendo el la punto gente. este que es medio paródico, pero bueno, mira el revival que hemos vivido con Adam Brody. Bueno, claro, es que no todo está perdido. Adam Brody además da gusto que se mantenga casi igual. Y O más que esté sea, casado con la chica de Gossip Girl, sí, que es sí, como ya lo meta, ¿no? O la música en Mad Men, por ejemplo, me encantó, ¿no? Que cuando acababa un episodio, la canción tenía que ver con lo que acababas de ver, que era como una cosa dificilísima, que me parece. O sea, mm. como no muy ad hoc. Bueno, en Mad Men tiene la lección esa de que es una locura, que pagaron un dineral por ese minuto de usar la canción de los Beatles, que luego No la usan sabía. como para hacer un uso muy inteligente, que Don Draper está escuchando el tema de los Beatles, y entonces pone ese disco que es como más conceptual
y lo pone un minuto, se levanta y lo quita. Como que hablando de su desconexión con el momento, cómo a veces él trataba siempre de... Porque a mí algo que me gusta mucho de la serie de Mad Men, cuando la ves, yo la vi hace poco seguida, y te das cuenta de los pequeños detalles, de cómo Don Draper siempre está, aunque parezca que no, está siempre leyendo revistas y viendo cosas, y luego cómo él es el que decide siempre cuándo irse de las reuniones. O sea, cuando él siempre no alarga demasiado las cosas. Él no quiere ser él es el que decide, ya está, y se levanta y se va. Y así continuamente. Qué fuerte. Sí, Pues hablando de los Beatles, esto, bueno, lo voy a contar porque es muy divertido y la verdad que no lo sabe casi nadie. Mi familia se dedica al cine y produjeron una película que se llama El Factor Pilgrim, que es muy, muy indie. De hecho, es la primera peli que hicieron Alberto Rodríguez, el director, con Santi Amodeo. Y es como una especie de spoof de los Beatles. O sea, va de un señor que encuentra una cinta que son canciones de los Beatles real y como que es otro... Bueno, total, que había que pedirnos derechos de una canción de los Beatles para esta peli, que imagínate el presupuesto pues bastante reducido. Y fue como de, no, sí, tenéis que contactar con Yoko Ono porque es la que tiene que dar el ok a Yellow Submarine o Yesterday, una de estas. Y fue como de, pero ¿cómo? O sea, es imposible, ¿no? Y contactaron y creo que fue tan marciano, o sea, era tan marcianada la película que le hizo tanta gracia que dijo, mira, sí, sí. os lo doy. Y fue como de que están ahí los derechos, como que también es muy meta de la peli, ¿no? Porque es justo hablar de los derechos de la peli y tal. Entonces, bueno, pues eso siempre es un... ¿Dónde se puede ver el Factor Pilgrim? ¿Está en algún lado? Pues mira, lo miraré porque... Flixolé o algo así, pues ¿no? seguramente en Flixolé. Sí, es O española. en Movistar seguramente, pero ahora lo buscamos, sí. Y bueno, y los derechos de los Beatles lo tenían también Michael Jackson. Ah, No sé si claro, sabes es esta historia. verdad. También tenía él que lo compró, que hace poco lo estaba viendo alguien en una entrevista, decía que había sido el movimiento más gangsta del mundo. Que él dijo de repente a Paul McCartney, oye, pues no sé qué, ¿cuánto valdrían tu tal? Y que a lo Zorro lo compró. Dijo, 140 millones por esto. Y como estos. Y ¡Zas! boom. Y que es una decisión empresarial además como bastante... Diría una ganga. Sí, sí, sí. Y muy, muy bestia eso. Me acuerdo porque yo lo descubrí, no sé, viendo una película y me enteré que Michael Jackson tenía los derechos. O sea, que los había comprado. Wow, no sabía eso. Qué loco. Qué loco. La primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a verla, esta para ti, claro, se va a ser complicada, pero... Complicada porque las veo muchas veces por trabajo, pero no sé si fue la primera, pero la primera que recuerdo ver 2 veces o más fue, claramente, Regreso al Futuro. Ah, sí. Bueno, es que fan. La 1. La 1, por Sí. supuesto. La 1, por supuesto. La habré visto trillones de veces. Yo he visto me la mucho sé de la 1 y memoria. la 3, y la 2 la he visto una vez, yo creo, en mi vida. Sí, la 1 es la que más he visto. Ese DeLorean, todo, ¿no? Además, la vi en inglés y en español y fue muy gracioso ver diferencias, ¿no? Porque como en inglés, cuando la madre le confunde... O sea, cuando él está con la madre y se le ven los calzoncillos, Sí, él iba a no es Calvin Klein. Entonces, Sí. en la versión americana es como... Entonces le llaman Calvin en la peli. Pero aquí se tradujo Louis Strauss. Entonces, como Claro. que de repente cuando la vi en español dije, ¿cómo? sí, O sea, me la han cambiado. ¿Qué licencia es esta, no? ¿Qué licencia es esta? Pero bueno, me encanta esa peli, me parece un clásico, me parece que es perfecta, me parece que no han pasado los días. Estaba enamorada de Michael J. Fox, por supuesto, bueno, vi en los estudios Universal, creo, ¿no? Cuando vi el DeLorean dije, ¡ay, Dios mío! ¿no? O sea, como este momento en el que llegas, es un peliculón. Que también es un tema interesante, lo que antes comentabas y me acordaba con lo de Olvídate de mí, que no tiene que ver con el título original, ¿no? Las traducciones, Nada. esas elecciones de qué traduces y qué no, qué crees que va a quedar muy nicho, no se va a comprender o que es algo muy americano. Es muy difícil eso, o sea, esas elecciones. O sea, Es muy un tema difícil, hay traducciones que no tienen nada que ver. Incluso vosotros para el tema de marketing dices, ¿traducimos esta película o esta serie o no? O ya incluso hay un momento en el que las nuevas generaciones ya consumen casi todo en versión original y es como un poco... ¿sabes? Complicado, es difícil esas decisiones. Es verdad, y creo que hubo un cambio hace unos años, o sea, creo que antes de las plataformas te diría que se traducía mucho más todo, y ya un poco con la conversación más global, ¿no? De las series y películas y tal, se dejó. Yo recuerdo
cuando lanzamos Sex Education en Netflix, pues se llama Sex Education, ¿no? En todas partes. También tiene que ver un tema con mantener esa conversación a nivel global, ¿no? Si la Claro. traduces la pierdes, ¿no? Y no te enganchas igual. Pero sí, yo también creo que todo el mundo se ha acostumbrado un poco más a... O de ver, ¿no? De ver tampoco tradujeron Sí, el título al inglés. Mm. sí, sí. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Aparte de tener hambre ahora mismo, diría que expectación. Una posesión preciada que guardes especialmente, a lo mejor relacionada con tu trabajo, que Una como posesión. antes has dicho, o sea, algo así que a lo mejor desde fuera no tenga un valor, pero para ti lo tenga. Mm, Bueno, hay como decía, me he mudado muchas veces, pero sí que es verdad que hay un póster que siempre ha ido conmigo. De Em, Amélie. Tengo una de Amélie, pero no es ese. Es un póster de Al final de la escapada, pero no es... Es un póster que compré en la Cinemateca de Toulouse, em, que es una tienda pequeñita de pósters, y es un diseño que nunca he vuelto a ver. Muy, muy raro y es en blanco y negro, me gustó muchísimo, lo compré y lo tengo desde entonces y nunca lo he vuelto a ver. O sea, esa Ya. peli me encanta y siempre es el diseño, ¿sabes, no? El cartel original con ella y con él andando, Sí, que es con la camiseta de con la Geralt camiseta que Dream. también la tengo. Em, pero es una cosa que me voló la cabeza, entonces lo Ya, compré. sobrevive a todas tus mudanzas, ¿no? Ha Eso. sobrevivido a todas las mudanzas, sí. En el marco original, que es un marco de Ikea, ¿eh? O sea, viva el marco de Ikea. Aquí un saludo a las campañas de Ikea muy buenas también. Pero sí, ha sobrevivido a todas las mudanzas y a todos los países y está colgado. Sí, para mí es muy especial. No tiene ningún valor tal, pero sí es muy especial. Un punto de inflexión en tu vida, algo que cambiara, un momento ahí que tomaste una decisión que, pues antes has dicho, ¿no? De la gente se reinventa o Sí. que logra cambiar su trayectoria. Mm. ¿Tú tuviste un momento, en alguna decisión en la que apostaste y dijiste, mira, pues ahora viendo la vista atrás y con perspectiva, todo cambia a partir de este momento? Sí, yo creo que fue marcharme a Londres. Viví aquí, en Madrid, y fue un momento con mi novio entonces decir, nos vamos. Nos vamos, él consiguió un trabajo, yo no tenía todavía, y fueron unos meses de descubrir un poco la ciudad mientras buscaba trabajo. Y estuve trabajando un periodo en la productora de Ken Loach, y yo recuerdo, yo pensaba que yo sabía inglés, porque claro, soy medio americana. Pues no, descubrí que no entendía absolutamente Claro, nada es que del acento de los ingleses. De hecho, llamaba a la gente por teléfono y decía, y yo decía, mándame un email, sí, gracias. Digo, es que jamás voy a sobrevivir aquí, nunca voy a conseguir trabajar aquí. y los escoceses, ni te cuento, Bueno, yo claro, hablo con un escocés y no peor todavía. me alegra no estar solo en eso, sí. Y creo que fue el cambio de, bueno, esa decisión ¿no? De irte un poco, irte para volver también y reinventarme Sí, en ese sentido de empiezas de nuevo, es una ciudad, tienes un trabajo nuevo, tienes otros amigos nuevos, o sea, todo lo que bueno es que lo mantienes y Madrid estaba muy cerca, pero sí que fue un momento de renacer, ¿no? En ese sentido de cambio, de sí. cambios y de buscar pues una ruta nueva, explorar otro mundo, otras rutinas, otros barrios y esa parte la disfruté muchísimo porque todo era nuevo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 años. 6 años en Londres. Sí, lo típico, me voy un año y estás Sí. 6. Sí, estuve 6. Y Mm. luego me mudé a Ámsterdam justo después, que también fue un poco reinvención, pero diría que la mudanza a Londres fue clave para luego también dedicarme a esto, ¿no? Fue cuando empecé a trabajar también en cine más internacional y aprendí muchísimo. Mm. Y para terminar, un lema que tengas presente o que te guste repetir o que de alguna manera se ha quedado contigo. Pues no sé si es un lema, pero leí una vez una frase que me gustó mucho, que es no risk, no story, o sea, Sí. sin Sin riesgo riesgo no hay historia. no hay nada de contar. Y eso me parece que es totalmente cierto. O sea, creo que tanto en el cine, en la vida, ¿no? Es como apuesta, ¿no? O sea, hay que arriesgar un poco. De Por la decir, trama. la trama, ¿no? Decir, hacemos esto, ay, no sé, eso es que sí, hazlo, ¿no? O sea, vete para adelante, ¿no? O sea, hay campañas en las que he trabajado donde nos han bajado lonas, nos han hecho cosas y luego han sido muy notorias, es como, atrévete, hazlo, ¿no? O sea, di las cosas que tengas que decir, haz las cosas Te que han tengas que bajado hacer. lonas.
Sí. ¿Con qué te han bajado a ti? O sea, ¿qué te han...? Hicimos, bueno, el equipo en el que yo estaba, que una cosa nunca es de uno solo, es de varios, entonces un saludo a Kaya Juan, hicimos una campaña para Sex Education donde pusimos una lona en Bellas Artes que decía querrás tragártela enterita. ¿Qué Y decía qué? decía querrás tragártela enterita Ah, vale, vale. para Vale, Sex vale. Education. Vale. Y bueno, y nos dijeron que nos la bajaban, la ironía, ¿no? De que te bajen. Y fue como, Dios mío, tal, ¿qué hacemos? Tal? Y entonces grabamos la bajada y lo incorporamos a la campaña, ¿no? Entonces fue como con un copy de hemos durado poco. Entonces ya se incorporó a la campaña, entonces hubo el debate de si había planificado o no era Ya, planificado. ya. Entonces creo que también es como, era de, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Tal, sí, hay que hacerlo, ¿no? Todo un equipo detrás y fue muy divertido. Es un debate interesante, ¿no? También hubo también una movida con Netflix con lo de Narcos, con Pablo Escobar, ¿no? Sí, Pero Blanca Navidad. también entiendo, ¿no? Esto de decir, estás glorificando, Hmm, estás no... Es delicado, a veces es fácil, además, como provocar o jugar a empatar con algo muy... que sabes que va a levantar eso, ¿no? Pero es es crear interesante debate. esos debates, sí, sí. Sí, Mm. Pues Tania, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de esto y de igualmente. aquello. Ha sido un rato estupendo. Nos seguimos viendo, leyendo y comentando cosas. Fenomenal, nos vemos en el checkout, gracias.